todo este sistema. Es más, en este momento estoy tratando de hacer en simultáneo este vivo que les prometí para mi página de Facebook de Flor Pérez Taboada Radio y Video. Y por otro lado, tengo el nuevo canal de YouTube en donde también voy a colgar estos videos. Entonces estoy a dos cámaras, a dos alturas, perdonen si no los miro a los ojos. Voy a tratar de ponerme más lejos, así enfocamos para todos iguales. Bueno, ¿cómo andan? Estuve unos meses desaparecida de lo que es mi parte como comunicadora. En realidad, yo creo que es parte de una misión muy importante en mi vida, el tratar de comunicar cosas, transmitir, porque me gusta mucho, porque se da fácil y lo disfruto. Y dicen que esos suelen ser nuestras misiones, cuando nosotros estamos muy a gusto con una actividad, algo que los demás dicen que lo hacemos bien y para nosotros es realmente un placer. Entonces, bueno, estoy recuperándome ahora de este descanso que hice y vuelvo con ustedes a conversar. Aquí si puede haber un diálogo, por eso tengo la propuesta en vivo que va a ser por ahora los viernes a las 11 en mi Facebook de Flor Pérez Taboada Radio y Video. En ese chat sí podemos interactuar un poco más. Ya en el YouTube saben que es un poco más rígido y que no tiene esta posibilidad de momento, porque hay que instalar un programa especial que no tengo. Bueno, ¿cómo andan? Les voy a contar que estoy preparando el famoso viaje a Capilla del Monte. Es mi faceta como acompañante, como guía a lugares de poder, a lugares de la naturaleza, en donde considero que a veces es más fácil trabajar los aspectos del conocimiento interior, de la conexión con el ser y demás, que cuando estamos en la vorágine de la ciudad, con horarios muy cortados, en el medio del apuro, como si fuera un turno en el médico, voy, hago una experiencia de 2 o 3 horas, me vuelvo a la locura. Un poco la propuesta de los caminos sagrados son retiros o son lugares en donde podemos estar más tiempo, como en este caso en Capilla del Monte, que son 4 días. Mucha gente me pregunta si el viaje, por ejemplo, donde yo vivo en Uruguay, salimos todos juntos y cómo es, o solamente son esos 4 días, y aclaro que la propuesta son esos 4 días porque la idea es que vendría gente también de Argentina, de otras provincias, vendría gente de otros países. Entonces, bueno, también mismo los de Uruguay, no todos están en Montevideo, no todos tienen los mismos presupuestos, los mismos tiempos, las mismas necesidades físicas para transportarse hasta ahí, ya que es un viaje bastante largo. Así que bueno, quería nada más nombrar eso y les recuerdo que si quieren información sobre este viaje, que es para el equinoccio de primavera en septiembre del 20 al 24, me escriben por favor a loscaminosagrados@gmail.com, que es donde yo estoy facilitando información sobre este viaje. ¿Qué vamos a hacer en este viaje? Aparte de conocer los lugares sagrados de los comechingones, de los lugares donde los antepasados, digamos los indígenas, sabemos que hacían sus rituales y hacían como si fueran en sus templos en la naturaleza. Nosotros vamos a aprovechar la potencia que tienen esos lugares para hacer trabajos energéticos, ya sea personales, para el planeta. Trabajaremos con el tambor, ya que yo les voy a enseñar cómo buscar, por ejemplo, sus guías o animales de poder con el tambor, para que podamos ya de muchas maneras diferentes conectar bien con la tierra en ese lugar que sabemos que es súper potente. El que no lo sabe, fíjese, investiga un poco, que yo tengo varios videos sobre Capilla del Monte en Córdoba, Argentina, anteriores, que hablo muchísimo del lugar y otras personas también. Bueno, ¿qué otra cosa les voy a contar? Estuve pensando estas últimas semanas estuve hablando con un par de amigos, conversando a veces sobre estos temas de la espiritualidad y bueno, me quedó como dando vueltas algo que quería compartir hoy con ustedes, que tiene que ver con el tema de cómo empecé hoy el programa, que es la información, ¿no? La información esotérica, mística, holística, digamos el nombre que le queramos decir. Es todo un tema. Quiero decir, puede pasar tanto que alguien reciba un texto o reciba un video, reciba un libro
y le resuene y diga esto es espectacular, esto me aclara, esto me llega, lo entiendo perfectamente. Y lo que pasa hoy en día es que todos nos compartimos las cosas, ¿no? La gente vive compartiéndote por las redes sociales o mandándote por mail, incluso libros, ¿no? Que hoy en día se puede pasar todo. Y la persona está desesperada por saber que lo vas a leer, que te gustó, que pasó lo mismo que esa persona. Por más amistad o mismo uno siente que tenga más o menos el mismo camino andado, está muy bueno recordar que no hay dos personas iguales, que no tenemos el mismo camino andado, ni con la persona que tiene nuestra edad, fue a nuestro colegio, vive en otro país y le gustan las mismas cosas. O sea, cada alma tiene una antigüedad. Bueno, esta viene en la parte que mis perritos ladran. Los que ya conocen mi casa saben que eso es medio inevitable. Cualquier cosa se pone muy difícil para un ratito, pero puede pasar que les moleste un poco los ladridos de perro. Bueno, entonces que es muy difícil a veces decir, le mando a alguien algo que me parece que le va a gustar porque a mí me gustó. En cuanto a información, estamos hablando de temas espirituales, lo que se llama espiritual, que abarca el esoterismo, la energía, el holístico, etc. Entonces, bueno, ¿cómo nos llega esa información? ¿Nos llega por recomendación? Ese es mi pensamiento que les estoy compartiendo, ¿no? Si nos llega por recomendación, primero, bueno, veamos quién nos lo recomendó, si tenemos cierta referencia de esa persona, más o menos qué tipo de cosas le gustan o no, y si somos afín a eso nos va a dar una especie de idea, pero también nos puede pasar que esa persona tiene la misma afinidad que nosotros y que sin embargo lo que nos recomienda no es nuestro momento. A mí me ha pasado de recibir cosas que a mí no podía leer más de una página porque me daba incluso rechazo o desinterés total, y me ha pasado a mí de regalarle a amigos tremendos libros que para mí habían sido un descubrimiento y un hallazgo, como un milagro cómo llegaron esos libros a mí, porque también han sido por sincronicidades que me pasaron a mí, y de golpe mi amigo decir, perdona que me regalaste 2 tomos, un libro hermoso, se nota que es hermoso, pero yo no lo puedo pasar, pierdo interés y no sé qué. Y años más tarde, en este caso por ejemplo, volví a ver a este amigo porque vive en España y perdí un poco el día a día, pero pasaron unos años, lo volví a ver recientemente y me dice, no me quiero olvidar de decirte que esos libros que me habías regalado realmente son espectaculares y ahora sí era mi momento para comprenderlos y para leerlos. En ese momento, que fue hace 4 o 5 años, no los podía leer, no era mi timing, ¿no? Entonces, bueno, recordemos siempre eso, información espiritual que nos llega, cómo nos llega, saber que aunque sea recomendado y con buena intención, o regalado o compartido, la persona que lo hizo con su buena intención, uno tiene la buena intención de escuchar la recomendación, pero no pasa por ahí, ya que somos almas con diferente desarrollo y diferente antigüedad y diferente despertar, ¿no? Cada uno tiene la conciencia en cada momento continuamente, digamos, despertando o ampliándose de diferentes maneras, y eso no es ni mejor ni peor, ni es matemático. Bueno, me están diciendo que la batería se está agotando, así que a los de en vivo va a quedar como este pequeño videíto, y bueno, voy a seguir el video por YouTube, así que si después quieren, lo siguen viendo en la versión completa. Adiós. Bueno, sigo con los de YouTube. Hablando de esto. Otro tema que quería hablar sobre la información de los temas espirituales tiene que ver con cierta confusión. ¿Qué quiere decir cierta confusión? Nos bombardean con distintos textos, con distintas teorías. Nos bombardean a veces porque uno se inscribió como si fuera en un mailing en donde quedás. Yo por ejemplo tengo algo que es diario, que una vez escribí mi mail, entonces diariamente me mandan textos de cosas que más o menos tengo ese criterio y parecen interesantes. La mayoría de los días no me da tiempo de leerlo, pero eso es una cosa que yo pedí. Entonces ya por ejemplo tengo fijo eso. Después tenés las redes sociales. Si vos te adentraste en grupos que son afines a estas cosas, no tenés solamente tus amigos, sino tenés lo que postean
estos grupos que es más especial, más específicamente de temas espirituales. O sea, podemos tener, aunque no lo busquemos, hoy en día cómo se manejan las cosas, virtualmente, mucha cantidad de información que podemos empezar a leer, a ver de qué se trata, no sé qué, y también está la posibilidad, mismo aquí en YouTube, de poner a buscar y poner una palabra clave y que empiezan a aparecer muchísimas conferencias y charlas y demás. Bueno, eso crea una confusión. Ese era el tema al que yo iba. A mí me crea a veces una confusión. Pienso que mucha gente recibe información sobre la vida extraterrestre que hoy en día está cada vez más fuerte, ¿no? Se está viniendo como el destape, por decirlo así. Cada vez se está volviendo como más oficial todo esto de que hay vida en otros planetas. Y hay gente que, bueno, que ya toma eso como un hecho, hay gente que está constantemente contactados, constantemente bajando la información que reciben de seres de otros planetas, otras dimensiones o de lo que sea. Hay de todo, yo escucho casi siempre a un par de personas que me resultan muy confiables y que yo siento que son sensatos y les creo, digamos, su historia. Veo los comentarios de la gente diciendo que son unos ladrones, veo muchos ataques. Quiero decir, sé que hay gente que lo que a uno le parece válido y sensato y serio no es así para todo el mundo. A eso me refiero. Entonces, lo de la confusión, ¿cómo se puede trabajar para... O sea, ¿cuál es mi consejo en este video sobre la confusión que nos puede provocar toda la información espiritual que se puede recibir o buscar hoy en día en internet? O por libros o lo que sea. Por talleres, por cursos también, ¿no? Yo creo que es mejor hacer de a poquito las cosas, como yo les digo, buscarse 2 o 3 personas que a ustedes les resuene, les dé una sensación, resonar que te da una sensación de certeza dentro tuyo que no podés explicar. Eso para mí es resonar. Entonces, bueno, un poco eso es lo que muchas personas estamos diciendo en los medios de comunicación. No creas todo lo que ves, cuestionatelo, fíjate si en tu vida lo podés comprobar, en tu experiencia. Comprobar, bueno, eso, si tenés esa resonancia, que es esa sensación en el cuerpo o en el alma que te dice, yo siento que es así lo que dice esta persona, no me preguntes por qué. La otra parte que yo utilizo mucho para aclarar esa confusión, nunca es la mente, ¿no? La resonancia sería una sensación, como les digo, como del físico, como que tiene que ver más con la intuición. Entonces la otra parte que yo uso para aclarar esa confusión que se puede tener con tanta información, aparte les estaba contando de minimizar, ¿no? Tratar uno de hacer un pequeño filtro, no para cerrarte y hacerte fanático, ni mucho menos, pero tampoco es como que en vez de 2 o 3 por día, bueno, podés de golpe cada tanto abrirte a 5 o 6 personas o abrirte a personas nuevas, pero no que sean 20 el espectro tuyo de información, porque eso puede ser muy confuso si no hay ningún criterio, ¿no? Entonces, bueno, la otra parte que estaba diciendo era el tema de la intuición. La intuición, yo la llamo intuición, pero bueno, no sé, a mí me pasa por ejemplo con los libros, pero porque es más en persona, ¿no? Yo uso más la resonancia con lo que es con la computadora, con el ordenador, que sería me resuena o no me resuena, siento como que es verdad lo que dice esta persona, o siento que esta persona es seria y demás, que es como la resonancia. Y después la intuición la utilizo muchísimo cuando voy a una librería, que me encantan las librerías. Algo sucede que entro a veces sin ningún, casi siempre, ¿no? Entro sin ningún título, sin ningún objetivo de decir tengo que comprar esto. A veces sí, y me pasa que no está y no lo consigo y digo, bueno, por algo ese libro hoy no está. A veces insisto y lo sigo buscando varias veces hasta que lo encuentro. A veces entiendo que capaz ese libro no es el que realmente mi alma necesita o mi ser, sino que es algo que yo intelectualmente me llama la atención o pienso que me va a gustar, pero también confío en esa sincronicidad
de estar en una librería y empezar con un estado, bueno, algunos saben que yo soy bailarina, entonces los artistas tenemos a veces ese estado que decimos que es el estado de vacío previo a la inspiración. O sea, para que vos permitas, digamos, que bajen las musas inspiradoras para crear algo, necesitas dejar un espacio vacío, que es fluir, no pensar y dejarte guiar por la intuición. Entonces, bueno, eso mismo yo hago cuando estoy en la librería. Camino, no busco nada concreto, trato de no usar la mente, y así llegaron en mi vida, así como diciendo, a ver, este libro, me llama la atención la tapa, no sé qué, no, pero que no sea, este autor lo conozco, este libro me lo recomendaron, ¿no? No sé si se entiende lo que hago o si a ustedes les puede servir, cada uno tendrá su... El otro día me pasó con un libro que estaba tirado en el piso. Justamente lo que estoy contando me pasó porque mi prima cumplió años, le quería regalar un libro que creo que les recomendé a ustedes en videos anteriores, que es Manos que Curan. Es un libro para los que hacemos terapias holísticas, como una Biblia, porque la persona que lo escribió sabe mucho de técnica, de teoría y de anatomía y de física, y es una persona muy intelectual, y por el otro lado tiene el equilibrio en el otro hemisferio porque es realmente vidente, medium, canaliza la energía, ve el aura, sabe los seres de luz que están acompañándola mientras hace las terapias. Bueno, resumen, ese libro es espectacular, se lo quería comprar pero no se consigue. Como yo les decía, en este caso insistí en varios lugares, inclusive en Uruguay y en Argentina, pero no se consigue. Me fui a una librería preciosa que hay acá en Montevideo y lo pedí. Por si acaso estaba, pero no estaba. Entonces me pongo a caminar, como les estaba contando, por la librería, y en el momento en que estoy dando una vuelta a una isla de esas que hay en las librerías, ¿no? Como una isla, con estantes y libros por arriba, como una mesada, doy la vuelta así y aparece en el piso tirado un libro. No había nadie, estábamos en la librería, una amiga y yo que habíamos entrado, no había más nadie, el libro estaba en mis pies, y era La conspiración de los alquimistas, que era el libro que yo acababa de terminar este verano de leer y que me había encantado. Sí, dicho sea de paso, se los recomiendo si no lo leyeron. Y bueno, y ese era el libro que tenía que leer mi prima, evidentemente se lo llevé. Bueno, formas entonces de seleccionar la información que estamos recibiendo en estas cosas espirituales. Espero que le sirva eso que hoy decidí compartir con ustedes. Ahora voy a pasar a otra parte que en realidad para mí tiene bastante que ver. Porque, bueno, estoy con el tema de la tercera edad, estoy con el tema de los ancianos. Y aquí en Montevideo voy a empezar a hacer encuentros semanales de adultos mayores o de tercera edad. Asesorada por Inés Olivero, que es quien lo hace en Argentina hace tantísimos años. No digo que ella avale mi trabajo porque no le quiero ser responsable de mi trabajo, pero sí, ella es mi asesora, o sea, ella es la que lo viene haciendo hace muchísimos años, y yo me apoyo en ella, y bueno, es con quien estoy asesorándome para hacerlo lo mejor posible. ¿Cómo fue que yo conocí este trabajo? Con Inés y con los adultos mayores, este tipo de grupo de reflexión, porque mi abuela, que fue mi primer maestra espiritual, era partícipe de esos grupos, y era tanto lo que a ella le gustaba que terminó siendo, digamos, la reemplazo, no sé si se dice así, cuando Inés no podía participar por algún motivo. Era mi abuela la persona que se ocupaba de coordinar esos encuentros en esos casos. O sea que ella estaba muy comprometida. Entonces les voy a contar un poquito más cómo era todo esto. Cuando yo era chiquitita, pasaba todos los sábados a la noche, o sea, en los fines de semana me iba a la casa de mis abuelos maternos, y mi abuela materna, que se llamaba Marta, fue mi primer maestra espiritual, porque ella en esos fines de semana era cuando me pasaba la información, me hablaba de Longsan Rampa, me hablaba de los viajes astrales, me hablaba de los lamas, me hablaba de Egipto, de las pirámides, del conocimiento súper profundo que había en Egipto, que no era solo la arquitectura, que ellos eran muy sabios, me hablaba de la reencarnación,
veíamos en la tele Fabio Serpa, que eran los programas de Más allá de la cuarta dimensión, que eran programas de ovnis, ¿no? De gente contactada, de gente que había visto cosas en el cielo. Entonces, bueno, esa fue mi formación, digamos, eh, básica de mi niñez, hasta que a los 18 años ya busqué por mi propia cuenta maestros para hacer una formación un poco más profunda y, no sé, de otro formato que no era el de la abuela. Pero bueno, mi abuela tenía esa sabiduría y lamentablemente de todo eso que ella tenía, era una persona que se quedaba en la casa, que no era ama de casa, no salía mucho a brindar ese conocimiento, esa sabiduría, y el lugar donde sí lo pudo canalizar fue en estos grupos, y fue conmigo, posiblemente con mi hermano también, pero bueno, me parece como que lo podría haber sacado a veces un poco más de, digamos, de provecho en el sentido de brindar eso, porque los seres humanos estamos acá para recibir y para dar, recibir y dar, recibir y dar. Si nosotros recibimos, ya sea sabiduría, información o conciencia, porque ella tampoco es que solamente leía y era todo intelectual, sino que ella iba despertando en su conciencia. Incluso he encontrado ahora, de años más tarde que ella falleció, encontré libros que eran de ella sobre semillas estelares. Bueno, cosas que yo ahora estoy descubriendo en mi vida y que ella ya lo sabía hace añares, estaba muy, muy consciente. Y bueno, para mí es un honor haber recibido de ella cierto aprendizaje. También es un honor si pudiera continuar en estos grupos con gente ancianos o tercera edad, no sé cómo a cada uno le guste más nombrarlo, porque tengo esa veneración por los ancianos, porque tengo ese ejemplo en mi propia familia, en mi propia vida, de lo que es la sabiduría eh, de una abuela, ¿no? Por ejemplo. Entonces, bueno, tengo este proyecto que próximamente voy a aclarar cuándo va a ser, dónde. Ya estoy hablando con un lugar que esté interesado en ofrecer acá en Montevideo, en el centro, sus instalaciones para que hagamos los encuentros ahí. Estoy con mucha ilusión, crucemos los dedos todos para que eso se pueda dar y empecemos, que sería, no sé, posiblemente un poco más adelante, septiembre, octubre. Pero bueno, yo quería contar eso de los grupos y quería contarlo un poco porque, bueno, me imagino que muchos de ustedes son abuelos y te estamos hablando hoy de la información espiritual y de cómo recibimos esa información espiritual y cómo a veces nos confundimos y cómo a veces también podemos llegar a veces a abandonar el estudio de la espiritualidad porque no tenemos claro o porque no queremos tener un maestro, que me parece bien. Idealizar un gurú no es mi filosofía. Entonces, bueno, cuando vamos por libre, como dicen en España, cuando vamos sueltos, cuando no estamos en una escuela con un gurú, con un maestro que nos dice qué leer o cuándo obtener tal o cual información, se vuelve la responsabilidad personal. Entonces a veces nos podemos dejar estar o nos podemos abandonar un poco porque esta etapa como de confusión nos superó. Entonces, bueno, me gustaría conversar también con ustedes el tema ese, ¿no? Siendo abuelos, por ejemplo, pasando hoy en día muchos abuelos cuidan a los nietos, ¿no? Para que los papás trabajen. ¿Y cómo sería si ustedes como abuelos ya están despertando la conciencia o ya han despertado o han acumulado durante toda su vida determinada sabiduría que a veces no es lo que sabemos que enseñan a los niños en el colegio exactamente, que es una sabiduría, no sé, por decirles un ejemplo, ustedes pueden estar conscientes de la historia de la humanidad real, que no tiene que ver con lo que enseñan en el cole y que tiene más que ver, suponte, con la Atlántida, no sé, cosas que no tienen exactamente el mismo formato que los niños están siendo educados o domesticados, como digo yo, y tienen ganas de compartir eso con sus nietos, o si saben que no es posible que las construcciones antiguas hayan sido sin ayuda de técnica extraterrestre, como lo que hablamos de las pirámides, y tienen ganas de compartirlo, o si saben que después de la muerte el alma sigue viva o existe la reencarnación y tienen ganas de compartirlo.
etcétera, etcétera. ¿Cómo hacen ese pasaje como abuelos supónganse, a sus nietos y con sus hijos no pudieron hacerlo, ¿no? Estamos contando a veces con esa posibilidad de que sus hijos no estén apoyando eso, o sea, no estén ellos en esa línea, ¿no? Y bueno, mi consejo por lo que yo viví con mi abuela es que no tengan miedo de hacerlo, no es que el niño después siempre va a sentirse extraño, por ejemplo en mi caso todo lo que contaba mi abuela, yo como niña tampoco es que quería ir al colegio a contarle a todo el mundo que había viajes astrales y que uno tenía un cordón de plata, las cosas que me contaba mi abuela que a mí me fascinaban y me resonaban, porque yo, el tema de la resonancia, me acuerdo que desde esa época de pequeña, yo siempre decía, es que las cosas que ella me cuenta para mí no son nuevas, para mí es como si me las está recordando. Yo sentía eso, sentía que lo que mi abuela me explicaba para mí era un recuerdo, me estaba recordando cosas que yo ya sabía, no me estaba haciendo entender cosas que para mí eran incomprensibles. Esa era la facilidad que yo tenía y con lo cual me resultaba muy agradable que alguien me ayudara a recordar. Entonces tengan en cuenta eso, que los niños que están ahora haciendo sus nietos son almas que la mayoría vienen con esto facilitado, no es algo que ustedes van a tener que explicar, sino que simplemente lo pueden hablar con naturalidad delante de ellos, o pueden, si los niños mismos se lo piden o mismos lo nombran, ustedes seguir la conversación o acompañarlos en ese tema. Por ejemplo, hay niños que ven el aura, hay niños que se acuerdan de una vida anterior, hay niños que tienen telepatía. Y me acuerdo de una vez, yo tengo unos hermanos mucho más chicos porque tienen otra mamá, les llevo como 20 años, y me acuerdo una vez uno de mis hermanos que tendría 3 años, algo así. Entonces me está conversando conmigo, los dos solos, y de repente me dice una palabra complicadísima, como que te diga estrategia, no sé, una palabra que un niño de 3 años no domina para nada. Y yo lo miré y le dije, ¿de dónde sacás esa palabra? Y muy serio me mira y me dice, de tu cabeza. Por decirles un ejemplo a las cosas que nos pueden pasar con los niños. Entonces, bueno, lo que yo les recomiendo, lo que yo siento es que está bueno permitir, no decirle, no estás loco, como de mi cabeza, no, es como permitir lo que yo incluso hago con mi hija de 12 años y hice toda su niñez, ahora ya está en otra etapa, entrando en otra etapa, pero durante la niñez ella me decía que veía angelitos, el otro día me lo dijo, esta semana me dijo. Le digo, estoy viendo como unas chispitas de energía en el aire, ¿vos las ves? Sí, yo las veo siempre, me dice, y a veces también veo angelitos, que van con un grupito así. Y bueno, otro padre puede decir, andate al psicólogo, estás alucinando, otro padre se puede asustar, otro padre puede decir, no digas tonterías o estás mintiendo, o podés simplemente decir, bueno, ¿y cómo son? O, bueno, qué lindo que puedas verlo, yo la verdad que no lo estoy viendo, que es lo que yo siempre le digo. Pero no tratar de decir, entonces, a ver, avísame cuando lo ves, entonces, ¿cuántas veces lo ves? Y qué bueno que lo veas, entonces, ¿no? Como acompañar quiere decir eso, ni cortarles esas percepciones o esa sabiduría que ya tienen, esa sensibilidad, ni estar haciéndoles un bicho raro, fomentándoles constantemente, creo yo, ¿no? Es mi consejo. Pero creo que sí es necesario que si podemos facilitar algún cambio en la conciencia de la humanidad, estaría muy bueno, por ejemplo, que sea a través de la crianza alternativa de los niños. ¿Qué quiere decir alternativa? Más allá que hay colegios alternativos, quiere decir que no es la educación formal que van a tener en el colegio. ¿Cuál va a ser el choque? Que capaz sí, van a ir al colegio, en el colegio les van a decir que el cuerpo es solo el físico, que no existe el aura, que no existen los chakras, que no existe salirse del cuerpo en un viaje astral, aunque normalmente en las clases ni siquiera les interesa desmentir eso porque no se habla de esas cosas. O sea, en mi experiencia nunca fui al choque porque nunca hubo ese tipo de conversaciones. en los lugares donde yo iba no hacía falta ir al choque ni ser el bicho raro porque no salía el tema. Y en la vida de mi hija creo que ha sido lo mismo. Por ahora nunca le ha pasado que por creer en estas cosas o ver su vida a través de estas creencias sea algo
que le perjudicó, ni mucho menos. Entonces, bueno, me parece que está bueno porque estamos haciendo un giro, estamos haciendo un cambio, el ser humano, hacia recuperar nuestra espiritualidad, que quiere decir que somos un espíritu, que somos un alma inmortal, que estamos experimentando en un cuerpo humano a través de diferentes vidas. Y bueno, y que existe mucho más que lo que simplemente vemos, que existe la telepatía, que existen los elementales, que existen seres de otros planetas, intraterrenos, de otras dimensiones, existen muchas cosas. Y bueno, está bueno que vayamos abriendo nuestra mente, si lo podemos ir ayudando en los niños que estén en nuestra casa con una pequeña guía de acompañamiento, sin estar machacándole ni fomentando, está bueno. Lo último que quería decir es eso. Me acuerdo que mi abuela era muy sabia también en la forma en que ella me iba dosificando esa información, en el sentido que muchas veces yo le pedía, ella me comentaba estas cosas y yo le pedía el libro donde ella lo había leído o algo así, y ella me decía, es un libro que te voy a prestar un poquito más adelante, ¿no? O sea, ella no me daba a los 7 años, no sé, física cuántica, por decirles algo, ¿entienden? Está bueno también entender eso, ¿no? Que no hay que apresurar, que está bueno dar ese acompañamiento, esa información a medida que los chicos lo pueden entender y a medida que ellos también lo piden, lo preguntan. Sí. Bueno, por hoy creo que como primer videíto voy a ir terminando, porque tampoco acá tengo posibilidad de responder preguntas ni nada por ahora, entonces me quedo un poco con esto y les voy a decir que, bueno, en este caso esta noche voy a estar en la radio de Capilla del Monte, sentimeradio.com, en el programa Viajes y Placeres, que es de Viviana Bracamonte, y ella y yo somos las que organizamos el viaje a Capilla, así que vamos a estar hablando un poquito de eso. Si quieren escucharme, voy a estar a las 9:30, y si no, bueno, la semana que viene les vuelvo a hacer otro video y a ver si podemos hacer el vivo, que yo tenga mi teléfono bien cargado de batería para que no me vuelva a pasar esto. Bueno, les mando un beso a todos. Chao.